Muchas de las religiones hablan de un Mesías que será enviado por una divinidad. El cristianismo considera que Jesús es este Mesías. ¿Cómo fue el proceso que llevó a los discípulos a comprender que Jesús era el Mesías? Soy Adrián, misionero claretiano, y hoy vamos a hablar del Mesías. El judaísmo es una religión mesiánica. Esto significa que considera que en algún momento de la historia, el Dios de Abraham, Jacob y David se hará presente en medio de la humanidad a través de un Mesías, de un ungido que traducido al griego puede decirse Cristo. El cristianismo cree que el Mesías que tanto esperan los judíos es Jesús de Nazaret, quien se hizo presente en la historia de la humanidad hace casi 2000 años. En la época en que vivió Jesús, las personas estaban expectantes a la venida del Mesías. Sin embargo, no había una idea común de cómo sería él. Lo único certero que se sabía era que el Mesías sería un descendiente de David y que volvería a unificar a todo Israel. Los discípulos de Jesús, después de experimentar su resurrección, pudieron reflexionar sobre toda la vida de su maestro y poco a poco fueron comprendiendo que este Jesús era mucho más que un profeta o un sanador. Era una persona tan humana, tan transparente, que alguien así solo podía ser Dios. Ir descubriendo estos rasgos de Jesús movilizó a sus discípulos a releer todo el Antiguo Testamento para encontrar respuestas a sus inquietudes, y allí fueron descubriendo que el Mesías que tanto se esperaba era Jesús mismo. Desde el comienzo, en la creación, encuentran que Dios, a pesar que el ser humano se rebela contra su voluntad, creando así un círculo vicioso con el mal, Dios no lo abandona y promete que en algún momento habrá alguien quien rompa este círculo vicioso, destruyendo el mal desde dentro. Esto se refleja en la imagen que aparece en el libro del Génesis en el capítulo 1, versículo 15, que dice que la mujer y su descendencia estará enemistada con la serpiente. La serpiente le morderá el talón y su descendencia le aplastará la cabeza, como diciendo que sería una destrucción mutua. Después, en la figura de Abraham, encontramos esta misma promesa, pero de una forma más explícita. Dios le promete a Abraham que sus descendientes van a formar un pueblo por el cual todas las naciones del mundo van a recibir la bondad de Dios. Mucho tiempo después, el bisnieto de Abraham, Judá, recibe esta misma promesa de Dios, puntualizando que de su familia va a nacer un rey que será aceptado por todo el mundo e instaurará un reino de paz y armonía. El primer rey de esta dinastía es David, quien es recordado en la Biblia como un héroe legendario. Muchos pensaron que él sería el rey que había prometido Dios. Sin embargo, al igual que el resto de la humanidad, él también estaba en la misma condición que todos, dentro del círculo vicioso del mal. Dios mantiene su promesa mesiánica de un rey salvador. Sin embargo, ningún rey que sucedió a David puede hacer frente al mal, lo cual eventualmente lleva a la destrucción de su pueblo. Después de la destrucción de Israel, el pueblo no tenía muchas esperanzas de que algún día vendría el rey que prometía Dios. En esta situación aparecen los profetas, quienes en medio de la incertidumbre siguen hablando de que Dios es fiel a su promesa y que este rey prometido aparecerá. En medio de todos ellos está el profeta Isaías, que en un poema en el capítulo 53 de su libro describe cómo será la vida de este Mesías y lo identifica como el siervo que sufre. En este poema, Isaías explica que el Mesías es el siervo de Dios, el gran inocente que sufre y muere por culpa del mal que provoca la misma humanidad. Sin embargo, Isaías dice que este siervo volverá. Los discípulos de Jesús en estos y otros libros del Antiguo Testamento encontraron toda la vida de Jesús descrita en las promesas de Dios. De esa forma descubrieron que Jesús verdaderamente era el Mesías, el que tanto esperaban. Cuando el Nuevo Testamento comienza, nos presentan a Jesús como el hombre que vino a cumplir todas las promesas de Dios. Es por ello que los evangelios nos quieren mostrar que Jesús es del linaje de David, de Judá y Abraham, como se ve al comienzo del Evangelio de Mateo. Más adelante vemos a Jesús enseñando sobre un reino en donde la justicia y el mal no existen, y esto se hace presente con su misma persona. Esto lo demuestra a través de sus relaciones, en donde enfrenta al mal de manera directa, sanando a las personas, defendiendo el derecho de los más débiles y por sobre todo mostrando una imagen de un Dios que no busca oprimir ni torturar a la humanidad, más bien todo lo contrario, busca que la humanidad pueda ser feliz.
La pasión y muerte de Jesús fue una situación desoladora y traumática para todos los discípulos. Sin embargo, después de la resurrección, ellos pudieron comprender que esta experiencia era parte de la misión de Jesús. Los discípulos, al ver a Jesús resucitado, entendieron que de él trataba el Génesis cuando decía que la serpiente lo morderá el talón mientras él le aplasta la cabeza. También pudieron comprender que sobre él reflexionaba el profeta Isaías cuando hablaba del siervo sufriente. Junto a estas reflexiones, también comprendieron en qué consistía el mesianismo que Dios prometía. Dios envió un Mesías que buscó sanar a la humanidad desde lo más profundo, venciendo al mal de manera definitiva. Gracias a Jesús, que venció a la muerte, entendido como la expresión máxima de todo mal, todos los seres humanos, a través de él, son capaces también de vencer al mal y al pecado. La historia del mesianismo todavía no terminó. La promesa continúa y finaliza con la esperanza de que un día toda la humanidad podrá vencer al pecado y construir un mundo donde el mal no tenga la última palabra. Básicamente una utopía. Bueno, con esto terminamos este apartado del Mesías. Si te gustó, puedes pasarle a otros, capaz también le guste. Y si no te gustó, pues ahí vemos si lo mejoramos la otra semana o no. El audio dejamos acá y continuamos la otra semana. Hasta la próxima.